2, se encuentra ante ustedes el postulante Andy Max Herrera Fernández a la plaza de juez de familia de Jaén en el Distrito Judicial de Lambayeque. Por favor, tome asiento. Buenos días, doctor Herrera. Buenos días, señores miembros honorables de esta Junta Nacional de Justicia. Agradezco a Dios primero por permitirme estar presente acá frente a ustedes y estoy a su disposición para las preguntas que crean conveniente realizarme. Doctor Herrera, descríbanos su cargo actual. Mi cargo actual es juez unipersonal del juzgado unipersonal de Chepén, de la Libertad, Corte Superior de Justicia de la Libertad. ¿Y desde cuándo usted labora en el Poder Judicial? Laboro desde el 1 de enero del 2013. Ingresé como asistente judicial, luego en el agosto del 2015 hasta junio del 2019 especialista judicial, desde junio del 2019 hasta enero del 2022 como juez de paz, letrado, familia de Chongoyape, Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Luego estuve el 2022 como juez de familia del 14 Juzgado de Chiclayo, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y luego 2 años como juez de familia de Jaén. O sea, desde el 19 hasta hoy usted ya es juez. Sí, así es. ¿Qué cosa nos puede decir del hijo alimentista? El hijo alimentista es aquel que no ha sido reconocido, pero que el padre ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la concepción, ¿no? No ha sido reconocido ni declarado, ¿no? Sobre el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una institución del derecho de familia que protege sobre todo la morada y el sustento de la familia. No se puede afectar una casa habitación y un predio no dedicado a la artesanía, a las labores industriales agrícolas. ¿Y qué requisitos tiene constituir un El requisito fundamental familiar para constituir un patrimonio familiar es que no tenga cargas, que se pueda afectar, ¿no? Porque ese patrimonio familiar es inembargable, ¿no? Inalienable. No importa el monto, el valor del hogar. Dice lo razonable para el sustento de la familia. Pero es que el valor de un predio, ¿cómo se llega a saber si es razonable o no para el sustento de la familia? Que no sobrepase de una unidad agrícola. Eso es lo que establece la ley. Pero eso cuando se refiere a predios rurales. Sí. ¿Y en predios urbanos? No lo dice. ¿Qué considera usted que hay que cambiar en cuanto a derecho de familia? El derecho de familia es probablemente una de las cosas que más se ha variado, uno de los temas que más se ha variado en cuanto a libros del Código Civil, me refiero, en relación al del año 84. Sin embargo, para muchos ya nuestro código, en relación al del 36, para muchos ya nuestro código del 84 ha envejecido en relación a este punto. ¿Qué considera usted que tendríamos que ampliar, modificar o sencillamente eliminar para estar un poquito más de acorde con la modernidad? Lo que se propugna a nivel no solamente nacional, sino por la experiencia que he tenido en algún foro internacional que tuve, se propugna que haya una especialidad, ¿no? Tanto en el proceso de familia y también como los aplicadores de la justicia, ¿no? Porque lo que se critica es que no hay, o sea, en la mayoría de países, por ejemplo, Guatemala, incluso México, Argentina, no hay la especialidad en sí, ¿no?
hay muchos juzgados que son asumidos, ¿no?, por jueces que no son de la especialidad, por ejemplo, los juzgados mixtos acá en Perú, ¿no? Y también cuando suben a apelación también no hay salas especializadas. Puede ser que el juez tenga conocimiento estricto de lo que es el derecho de familia, pero las salas también no hay salas especializadas. Y eso es lo que, en un foro que tuve el 2024 era la principal crítica, ¿no? Pero eso es en relación al derecho procesal, al derecho procesal civil. Yo le preguntaba al derecho sustantivo. ¿Qué cosa tendríamos que cambiar si es que usted considera que hay algo que cambiar en el Código Civil respecto al libro relativo a la familia? Yo considero que cambiar no sería tanto. Yo creo que las instituciones o la sociedad se desenvuelve dentro de lo que las normas aún en nuestro tiempo siguen siendo razonables para su aplicación, ¿no? Algunas instituciones que son criticadas, por ejemplo, esto de que la mujer lleve el apellido del marido, ¿no? Pero esas son unas concepciones que, aún no han trascendido mucho, ¿no? También hay otras instituciones, por ejemplo, en México que se ha declarado inconstitucional este tema de las causales para el divorcio, ¿no? Pero aún en nuestra sociedad, en nuestra realidad peruana, yo creo que sí todavía tienen este sustento, ¿no? O sea, nuestras instituciones de familia están vigentes. Están vigentes. Bueno, Sin embargo, hay quienes sostienen que el propio concepto de familia ahora está en discusión. Yo creo que no está en discusión, porque la naturaleza de la familia, si bien es cierto, ¿no?, se han creado tipos de familia, ¿no?, como la nuclear, la extensa, la monoparental, pero el fundamento de la familia es la solidaridad, la unión con fines de amor, protección, no ha cambiado. Lo que ha cambiado quizás algunos conceptos, ¿no?, pero en sí la naturaleza de la familia se mantiene, ¿no? ¿Usted recuerda quién fue el jurista encargado en buena cuenta de la redacción del libro de familia en el Código vigente? Hay que leer sus libros prácticamente de manera obligada para entender un poco el derecho de familia. En realidad no recuerdo en este momento. El doctor Cornejo Chávez, ¿no? Cornejo Chávez, claro. Su tesis, doctor, o su maestría es Derecho Penal y Procesal Penal. Sin embargo, usted está haciendo una variación y está entrando de lleno al derecho civil y al derecho de familia. Sí. Pese a que en su evaluación de conocimientos ha tenido una nota bastante notoria. ¿Cómo nos explica usted este cambio de simpatías jurídicas? Lo que pasa, doctor, que yo en la universidad me gustaba tanto en sí me gustaba el derecho penal, pero cuando llevé un curso de derecho familia, la docente fue bien estricta y entonces me llevó a analizar un poco más, ¿no? Entonces como que ya cuando salí de la universidad tenía esas dos concepciones, ¿no? Entonces hice mi maestría porque yo en ese tiempo trabajaba como especialista en un juzgado penal, ¿no? Pero luego pasé a ser juez de familia y toda mi carrera como juez, ¿no? Prácticamente lo he realizado en lo que es la materia de familia, ¿no? Al cargo al que usted está postulando en este momento, están postulando también dos personas más. ¿Qué considera usted desde el punto de vista ético y moral que lo hace a usted diferente o que le otorga cierto plus para desempeñar este cargo? Yo creo que tengo dos fundamentales características que me hacen quizás la persona idónea para el cargo, ¿no? Mi vocación de servicio y mi identificación con la institución, ¿no? Mi vocación de servicio porque yo siempre doy todo de mí, atiendo al público con la empatía y
el debido respeto que se merecen, ¿no? Soy un juez que atiende a puertas abiertas, solamente no atiendo cuando tengo audiencias, y incluso ahora que estoy en un juzgado penal que incluso es un poco más complicado la carga, ¿no? Siempre atiendo a las personas que más o que recurren, ¿no? Al menos a escuchar a los jueces y darles al menos una respuesta a sus requerimientos, ¿no? Porque no necesariamente le vas a dar la razón, pero yo creo que como persona al menos necesitas que te atienda, ¿no? El juez. Y mi identificación con la institución es, doctor, desde niño, y mi padre tenía una casa en Cutervo, y en el inicio el juzgado mixto de Cutervo funcionaba en mi casa, en el segundo piso. Entonces yo desde niño he visto todo lo que implicaba, ¿no? La justicia, e incluso mi padre donó un inmueble, ¿no? Donde funcionaba anteriormente el juzgado mixto, ¿no? Que ya actualmente tiene su sede moderna, pero eso ya es en años recientes, ¿no? Entonces mi padre siempre me ha inculcado para identificarme, ¿no? con la institución, y por eso mismo yo le pregunté una vez a mi papá por qué regaló esa casa, ¿no? Si mi papá tenía 34 años, no es un señor pudiente, ¿no? Me dijo que la justicia era importante para el desarrollo de un pueblo. Entonces siempre me identificaba, incluso cuando fui secretario especialista en Ascope, era un juzgado muy complicado que carecía de muchos mobiliario, no teníamos papel, por ejemplo, y eso lo ha constatado la OCMA. Tengo documentos acá que yo invertía para comprar cuando necesitábamos, ¿no? Avanzar. Entonces yo compraba y nos repartíamos entre los compañeros. Entonces esa es mi vocación de servicio, de brindar un servicio a la sociedad, no de nosotros enriquecernos, ¿no? con la función que realizamos, sino prestar ese servicio que la sociedad necesita, ¿no? Y el otro, la identificación con la sociedad, que implica desprendimientos también, ¿no? Sí. Doctor de la Puente. Señor Herrera Fernández. Buenos días, doctor. Buenos días, nuevamente. Advierto de su hoja de vida, y usted me dirá si me equivoco o no, que está postulando al juzgado en el cual actualmente se desempeña. No. No. A ver. Me desempeñé. Entonces. Me desempeñé 2 años en el juzgado de familia de Jaén. Ya. Y actualmente no registré esa información. El juzgado unipersonal de Chepén, porque se me venció la nómina, doctor. Por acá dice juez supernumerario asignado al primer juzgado especializado de familia de Jaén. Eso fue cuando estábamos en el concurso, doctor. Ya. Y luego desde agosto del 2025, desde el 20 específicamente, estoy en el juzgado unipersonal de Chepén. Ya. Pero se podría decir que conoce el juzgado y conoce la forma de que se gestionan los casos ahí. Así, doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la carga de ese juzgado? ¿Cómo la dejó? ¿Cómo la encontró? ¿Cómo está ahora? A ver, cuando yo ingreso al juzgado estaba muy atrasado, doctor. Bueno, las secretarias me dieron la razón de que en realidad, como habían cambiado varios jueces, bueno, eso voy a decir lo real que me han dicho, ¿no? Que los jueces no les daban la confianza para poder resolver, ¿no? Procesos. Cuando yo llego me sacaron como 20 procesos donde ellos no sabían cómo resolverlos, sobre todo nulidades, ¿no? Expedientes antiguos. Había retrasos en procesos penales, por ejemplo. A ver, en realidad la carga en ese entonces habría más o menos unos 6.000 expedientes. Actualmente hay como 4.800. Entonces, lo que yo hice cuando llego es los convoqué a todas las secretarias, porque son 3 secretarías y 3 asistentes. Entonces les pedí un informe, me hicieron un informe, qué expedientes faltaban, y entonces le dije por qué no se había resuelto, ¿no? Y me dice que porque los jueces no les daban una idea de cómo resolver, ¿no? Le hago un paréntesis para recapitular información. Cuando usted llegó habían 1.000. No, habían como 6.000. 6.000 Sí. Y ahora hay 4.000. 4.800 más o menos, pero ya la mayoría está en ejecución, como 3.200 en ejecución.
¿Y cuáles son las materias recurrentes? La recurrente, el 60-70% es familia civil, y sobre todo apelación de alimentos, hay bastantes apelaciones porque son 3 juzgados de par letrado. Y el resto que se complementa con lo que es divorcios, tenencias, ¿no?, régimen de visitas, entre otros, y procesos también no contenciosos. Más o menos será pues el 20% de familia penal y 10% de familia tutelar. Ya. Y permítame preguntarle... ¿Puedo terminar, doctor? Entonces, sí, yo vi la situación, la realidad del juzgado, entonces pedí la información y primero me pasaron todos los que tenían los secretarias ahí, de nulidades que no habían resuelto, que era complicado, bueno, eso es lo que me explicaban para ellas. Entonces conversamos, les di la idea cómo se resuelve. Entonces, en realidad, yo habré resuelto unos 5 de esos expedientes y el resto ellos hacían el proyecto y yo lo revisaba. Luego se presentó una situación particular, ¿no?, que los procesos penales no se habían dado trámite desde la pandemia. Entonces, pido un informe y me dieron el informe, entonces no cuadraba. Entonces fui a 2 secretarías, porque una sí estaba al día, ¿no? Y fui a 2 secretarías, revisé todos y saqué, doctor, aproximadamente 30 expedientes prescritos. Se remitió copias y entonces ahí se empezó a ver la realidad del juzgado, y entonces bueno, yo creo que en la fecha que yo he salido, al menos el juzgado ya ha quedado, ¿no?, al día. Y por esos expedientes prescritos, permítame preguntarle, ¿se tomaron medidas disciplinarias? Se han remitido copias, doctor. A la ANC. Sí, se han remitido copias. Y en orden a ello, yo supongo que esa acción que usted implementó también tiene alguna relación con su trabajo, su labor en los años 2019 a 2021. Usted tiene sanciones firmes. Ya. Me imagino que algo ha quedado en su experiencia. ¿Qué pasó en ese lapso que han determinado que usted presente en su hoja de vida sanciones de amonestación y multas de 1%? Le explico, doctor. Sí, cuénteme. Esas sanciones son de esas fechas, pero se remontan a la fecha cuando yo fui especialista judicial del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope. Del 2015, estuve agosto de 2015 hasta junio del 2019. Mire, cuando yo llego a ese juzgado, habían renunciado 2 secretarios, así, consecutivamente. 6 meses había estado sin secretario el juzgado. Solo estaba con una secretaría, pero esa secretaría solo se encargaba de sus expedientes, porque entraba aleatoriamente los expedientes. Entonces, imagínense, 6 meses sin secretario. Veíamos en ese entonces todo lo que son procesos comunes, veíamos todavía corrupción de funcionarios porque no había especialidad, veíamos lo que es crimen organizado. Entonces, era un caos. Encontré aproximadamente 800 escritos sin resolver. Nadie me entregó cargo tampoco. Entonces, justo también en abril la señora juez titular había asumido, porque al juez lo habían cesado, lo habían suspendido, destituido, no recuerdo muy bien, doctor. Entonces conversé con la doctora, me dice, ¿qué, Andy? Esta es la secretaría, nadie ha dejado cargo, tú revisa toda la secretaría. Pero a continuación de las secretarías había un ambiente donde había entre 3.000 a 5.000 expedientes, pero le pregunto a la señora juez y me dice, mira, estos expedientes son todos en ejecución de sentencia y archivados. Ya, entonces yo me encargué solo de lo que estaba en la secretaría y lo que me aparecía en el sistema. Pero ocurre que luego al medio año no recuerdo específicamente, viene control, la ODEGMA, y entra al ambiente. Entonces ahí encuentra aproximadamente expedientes y creo que más sin ingresar al sistema no aparecían para ningún secretario. Entonces ahí es que nos abren proceso y ahí tengo la primera sanción. Permítame cortarle, porque yo estoy seguro que todo tiene una explicación, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Pero más me importa saber qué reflexión le ha ocasionado, o le ha generado, mejor dicho, esas situaciones adversas dentro de su trayectoria
y qué compromisos ha asumido en lo personal y en lo profesional para evitar que se repitan esas circunstancias. Doctor, déjeme terminar por favor lo primero, porque quiero justificar por qué me sancionan. Entonces, a mí me sancionan porque esos expedientes estuvieron en ese ambiente y era imposible que yo entre a revisar con la carga procesal que teníamos. Teníamos 4 procesos de crimen organizado, cada proceso más o menos de crimen 50, 60 procesados que pedían diarios cese de prisión preventiva y todo lo que implicaba, ¿no? Sobreseimientos y todo eso, ¿no? Entonces, pero doctor, la misma ODEGMA y la OCMA, en sus actas de visitas del 2016, 17 y 18, que los tengo acá, doctor, y que también lo alcanzaba ahí lo ingresaba a mi hoja de vida, dan cuenta de que era imposible de que mi persona ingrese y revise esos expedientes. Y encima recomiendan que se oficie a Presidencia y a ETI Penal para que tomen las medidas pertinentes. Llegó a la ETI Penal y ¿qué es lo que dijo, doctor? Que no había presupuesto y que teníamos que trabajar. Entonces era una de dos, o renunciabas o te quedabas. Entonces conversé con la señora juez y me dijo, Andy, no te vas a retirar, tú eres una persona joven, yo te voy a apoyar, pero en las sanciones la juez no me iba a apoyar. Y esa es mi experiencia, doctor. Yo trabajaba hasta las 12 de la noche, todos los días, o sea, salíamos en ese tiempo a las 3:45 en La Libertad, iba a mi casa, me cambiaba y regresaba a las 6 de la tarde. Y con la otra secretaria, hasta las 12, pero no se podía, o sea, como les digo, era una situación, si tú te quedabas, asumías, o si no, te iban a sancionar de todas maneras. Pero eso me quedó como experiencia para que adquirí habilidades. Como cuando le comento, cuando yo llego a un juzgado, verifico cuál es la realidad del juzgado y sobre todo me gusta trabajar en equipo. Eso, y ahora me están viendo quizás todos los que yo he trabajado con ellos, trabajo en equipo. Yo todos los lunes reúno a los secretarios, conversamos cuál es la problemática, qué es lo que quizás ellos todavía, como no son magistrados, les falta conocer, ¿no? Entonces discutimos, debatimos y entonces resolvemos los problemas. Y eso es lo que me ha ayudado, porque yo no tengo ninguna sanción posterior a esa fecha. Es las únicas sanciones en ese juzgado. Incluso con posterioridad tengo felicitaciones del presidente de la Corte, tengo 2021, 2022, tengo incluso felicitaciones por la estancia de concertación de Changoyape, donde me desarrollé como juez de paz letrado, donde me felicitan por mi labor, doctor. Ya, correcto, eso es lo último, es lo que quería escuchar. ¿Qué reflexión y qué enseñanza le ha dejado esa circunstancia? Una gran enseñanza, doctor. Ya. Finalmente, entrando un poquito a materia, un bien es una pregunta casi de rutina, ¿no? Casi de libro, pero la voy a hacer. Cuando un bien es adquirido por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad de gananciales, pero con dinero proveniente de la venta de un bien propio, ¿qué naturaleza tiene este bien que se adquiere? Bueno, por naturaleza se presume que todos los bienes que se adquieren durante la vigencia de la sociedad de gananciales son de la sociedad. Pero si tú acreditas que es producto de un bien propio, pues va a seguir siendo propio, ¿no? Los frutos y productos que luego rindan, eso sí, pasan a ser, si estás en el régimen de sociedad, pasan a la sociedad de gananciales. Incluso tenemos también que los derechos de autor e inventor, por ejemplo, son bienes propios, pero lo que se obtiene son bienes que pertenecen a la sociedad de gananciales. Gracias por su respuesta, gracias, presidente. Gracias, doctor. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Más que una pregunta es, infórmenos, usted ha participado en un evento noticioso positivo, no se asuste, donde ha ordenado la anulación de actas de nacimiento y que la RENIEC emita nuevas actas de consignando la filiación correcta de 2 menores que habrían sido entregados de manera errada a padres diferentes. A ver. Doctor, ese es un caso emblemático, ¿no? Que removió toda la sociedad peruana, digamos, no solamente de Jaén, ¿no? Lo que pasa es que estos niños fueron cambiados en unas vísperas de Navidad, no recuerdo qué año fue, pero
se intercambiaron, ¿no? ¿Y cómo lo descubren esto? Porque la mamá de uno de los niños interpone una demanda de filiación extramatrimonial contra el padre, contra el presunto padre, y sale que ni ella ni el padre eran padres, ¿no?, del niño. Entonces, en eso se remiten copias a la Fiscalía de Familia y luego interponen la demanda de impugnación de maternidad. Entonces yo tomé el caso, conversé con las señoras, primero la señora, la que interpuso la demanda fue a hablarme de todo, entonces le digo, no se preocupe, vamos a proceder conforme corresponde. Se admitió la demanda, luego contestaron la demanda, se alianaron a la demanda la otra madre, ¿no?, con el otro padre también, porque ya se había hecho la prueba del ADN en el juzgado de Paletrado, estaba la prueba, ¿no?, que establecía quiénes son los padres biológicos, ¿no? Entonces tomamos la declaración de los niños no podían dar información porque todavía tenían 5 años en ese tiempo. Entonces me informaron que ellos desde el momento que ya tuvieron conocimiento del intercambio ya habían socializado, ¿no? Hay informes también que se ha hecho, incluso la Defensoría del Pueblo hizo informe donde se establecía pues que sí había ese vínculo, ¿no?, entre los niños y sus padres. Entonces finalmente pues se resolvió que se decidió, ¿no?, que se emite una nueva partida determinando la afiliación correcta de estos niños, ¿no? Ahí en este caso no se solicitó indemnización, estaban pidiendo 1 millón de soles, pero era en otro juzgado. Nosotros dispusimos, aparte de que se haga el intercambio, de equipo multidisciplinario intervenga, además que porque los señores eran de escasos recursos económicos, con el equipo multidisciplinario gestionamos entre la Municipalidad de Jaén para que les den un trabajo. Y bueno, hasta el tiempo que yo estuve allá, ellos tenían el trabajo en la municipalidad. Doctor, hace poco el Tribunal Constitucional pidió igual una resolución en la que dispone que la RENIEC emita establezca la afiliación en un caso de maternidad subrogada. ¿Lo conoce, no? ¿Conoce el caso? El argumento fue que los niños ya habían desarrollado afinidad con los progenitores, ¿no? Sí. Con los padres claro, que convivían con ellos en todo caso, ¿no? Y en este caso que usted plantea, ¿no había sucedido eso? Porque creo que tienen la edad aproximada, ¿no? Sí. Más o menos usted me habla de niños de 5 años. Los niñitos habían sido intercambiados, pero ellos desde los 2 años y medio más o menos, ellos ya sabían quién eran sus papás. Entonces ahí era una contraposición entre la identidad dinámica y la estática, ¿no? Pero para mí, con el conocimiento del hecho, tenía que mantenerse la identidad estática, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre lo he conversado este tema, ¿no? Para mí, si hubieran tenido 10 años ellos y no hubieran tenido quizás esa afinidad, entonces no iba, tenía que predominar la identidad dinámica, ¿no? Pero como lo digo en este momento y lo he dicho y lo volveré a hacer, si que fuera el mismo caso, en este caso la identidad estática siempre debería estar encima de la dinámica, ¿no? O sea, ahí también valió mucho el tiempo en que se descubrió el hecho, sí, el tiempo en que usted resolvió y la etapa en que los niños comenzaron eso fue fundamental, el descubrimiento del hecho, que fue más o menos a los 2 años y picos, ¿no? Pero fue rápido, porque si hubiera sido más allá, ya no, quizás, porque estaba leyendo que a veces es difícil ya retroceder una etapa, cuando ya hay lazos fuertes. En ese caso, ¿cómo hubiese sido su si hubiera sido al contrario, si hubiera declarado infundada y que siga con los mismos padres legales, ¿no? Porque el padre legal es el que aparecía, ¿no? Se había creado una identidad. Una identidad falsa, ¿no? Porque no eran, pues, en realidad, no eran los hijos biológicos de los padres que aparecían legalmente, ¿no? No, pero en ese caso, ¿qué primaba? ¿La identidad dinámica o estática? En el caso en el caso hipotético. En el hipotético, la dinámica, pues, sí. Bien, muchas gracias, doctor. Es todo. Gracias, presidente.
Gracias, doctor Galindo. Doctor Herrera, la entrevista ha concluido. Gracias.